Vamos a entrar hoy día en la segunda parte de nuestra serie llamada Pelea la buena batalla de la fe. Hermanos, hay mucha revelación aquí. La semana pasada vimos cómo el creyente tiene un doble llamado que proviene directamente de Dios. Y el primero es vivir por fe. Esto es adoptar el estilo de vida de fe conforme a Romanos 1:17, que nos dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y el segundo llamado es pelear la buena batalla de la fe, conforme a lo que hemos visto en nuestro texto central de 1 Timoteo 6:12, donde se nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Ambos llamados empiezan con una palabra de Dios. Está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Está escrito: pelea la buena batalla de la fe. Así que ambos llamados son resultado de una palabra específica y directa de parte de Dios. Hermanos, cuando hablamos acerca de la operación de la fe y de cómo en el proceso de la fe y la esperanza trabajan juntas, dijimos que la esperanza primero debe ser visualizada, pero luego necesita ser sustanciada. Y eso es algo que explica Hebreos 11:1. Allí se nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra traducción nos dice que la fe le da sustancia a la esperanza. Así que ese versículo no solamente nos está diciendo que la fe y la esperanza operan juntas, sino que también nos dice que la fe le da sustancia a la esperanza. Y la fe que se menciona aquí y que sustancia la esperanza no es una fe pasiva, sino una fe activa. Porque para que la fe sustancie la esperanza, la fe debe ser soltada, debe ser desatada. Y la manera de activar, usar, soltar o desatar nuestra fe es mediante la palabra hablada, mediante la confesión o declaración intencional de la esperanza en la que hemos creído. ¿Por qué? Porque la fe no es solamente una convicción, es también una confesión. Si queremos vivir por fe y si queremos pelear la buena batalla de la fe, no podemos ignorar la verdadera naturaleza doble o dual de la fe, como una convicción y al mismo tiempo como una confesión. Ahora, escuchen bien esto. La convicción es la fe pasiva, pero la confesión es la fe activa. Repito, la convicción es la fe pasiva, pero la confesión es la fe activa. Y para pasar de una fe pasiva a una activa, la convicción silenciosa debe convertirse en una confesión ruidosa o audible. Así que la buena batalla de la fe viene después que la esperanza ha sido visualizada y luego sustanciada, y debe ser peleada hasta que ésta se materialice. Por eso se nos dice allí en Hebreos 10:23 que mantengamos firme, sin fluctuar, la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y qué fue lo que Él prometió? Él prometió en Marcos 11:23 que lo que digamos no será hecho. Otra escritura que nos habla acerca de la manera en que debemos mantener activa nuestra fe en medio del proceso de la fe y de la batalla de la fe es Hebreos 4:14. Es muy importante. Allí se nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra confesión. Y ya que este aspecto, este elemento es sumamente importante, lo vamos a seguir viendo más adelante. Como dijimos la semana pasada, algunas personas todavía piensan que la fe es siempre instantánea, que cuando la verdadera fe opera, los resultados se ven de inmediato. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. La obra de la fe, hemos visto, es un proceso.
Y esto es cierto inclusive cuando Dios mismo hizo cosas mediante la fe. Hay cosas que Dios ha hecho dentro de un largo proceso, pero Él siempre empezó con una esperanza concreta, puntual, específica. Y ya hemos dicho que la esperanza es visualizar una cosa deseada o cierto resultado en particular. Hemos visto cómo Dios tuvo esperanza para crear el universo y también vemos que la corona de su creación fue el hombre. Tú y yo fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces esto significa que Dios tuvo una visión del hombre muchísimo antes de crearlo. Y cuando llegó el momento, desató la fe mediante la palabra hablada y su poder creativo manifestó lo que muchísimo antes había visualizado y deseado. Vemos aquí entonces que hubo un proceso en la creación. Pero la esperanza existió muchísimo antes que el proceso creativo tomase lugar. Por eso tú y yo necesitamos aprender a enfocarnos en este proceso. Ahí donde estás, repite conmigo en voz alta, proceso. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué tenemos que enfocarnos en el proceso? Porque tenemos un enemigo que trabaja para interrumpir o bloquear el proceso de la fe. Y Él hace todo lo posible para negar y robar la esperanza y la fe que hacen posible el proceso. Ahora, cuando hablamos acerca del enemigo, nunca lo hacemos de tal manera que Él sea magnificado, ni tampoco para que le tengamos temor. Lo hacemos para que no ignoremos sus maquinaciones. Pero la realidad acerca de Satanás es que Él es un enemigo derrotado. Y esto, hermano, te tiene que amanecer, porque Jesús lo derrotó completamente en su obra de la redención. Miremos lo que se nos dice y cómo la palabra de Dios nos lo informa abiertamente en Hebreos, el capítulo 2, el versículo 14. Así que por cuanto los hijos, y acá se refiere a los hijos de Adán, esto es los seres humanos, participaron de carne y sangre, Él también, esto es Jesús, participó de lo mismo para derrotar, del griego katargeo, que significa reducir a la inactividad, a la impotencia, anular, desactivar, paralizar, por medio de la muerte, al que tenía el dominio de la muerte, esto es al diablo. Así que ese versículo nos dice que Jesús vino del cielo, Él se encarnó y Él ingresó al mundo mediante la puerta legal o el canal de acceso del nacimiento. Él nació aquí. Jesús entró en el mundo legalmente. Y por otro lado, Satanás obtuvo el dominio sobre la tierra y la humanidad a través de la mentira a Eva y la tentación a Adán. Así que de esa manera usurpó la autoridad que le había sido dada al hombre. Satanás desde entonces opera desde el cielo atmosférico. En la Escritura es llamado el príncipe de la potestad del aire. Y aquí entró en la tierra de manera ilegal. Así que de acuerdo con lo que este versículo nos dice, Jesús derrotó al diablo. Y la palabra griega katargeo aquí significa, como hemos visto, reducir a la inactividad. ¿Qué significa eso? Y muchas veces la gente no entiende la idea detrás. Esto significa que Satanás se vuelve completamente inefectivo en la vida de aquellos que sabemos que Él ha sido derrotado y anulado. Porque el término griego técnico katargeo no implica que el enemigo ha dejado de existir, ni mucho menos significa su total destrucción o desaparición del escenario o de la escena. No, este término apunta a que Satanás ha sido desactivado y se ha vuelto inútil para fines prácticos en la vida de aquellos que hemos conocido la verdad y que nos paramos firmes en ella. Porque Satanás sigue vivo y activo en el planeta Tierra. Aún él sigue hurtando, matando y destruyendo principalmente a aquellos que están bajo su reino y familia, aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no han conocido a Cristo. Pero Él no tiene ningún poder sobre aquellos que estamos en Cristo y que sabemos utilizar nuestra autoridad en el nombre de Jesús sobre Él. Así que eso nos dice que Satanás tiene que depender únicamente de la falta de conocimiento y de la ignorancia de la gente. Y me duele en mi corazón decir esto,
Pero es sorprendente la ignorancia que aún muchos tienen, incluso creyentes. Pero hay que proclamar y manifestar la verdad. El diablo ya fue derrotado, pero la gente que no lo sabe permanece engañada y por lo tanto bajo su dominio. Así que lo que Satanás explota o capitaliza entonces es nuestra falta de conocimiento, nuestra falta de observación cuidadosa de sus maquinaciones y de cómo es que él opera. Pero Dios ya se ha encargado de decirnos a nosotros cómo es que el enemigo procede. En Oseas, el capítulo 4, en el versículo 6, Dios dijo algo tremendo. Él dijo, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. ¿Ya se han dado cuenta que la palabra diablo no es mencionada acá? Y aunque el diablo no es mencionado en ese versículo, sin embargo, la palabra destruir describe su obra, describe su actividad, lo que él hace. Porque Jesús mismo dijo que el enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir. Así que si el pueblo de Dios es destruido, es evidente, es obvio, es porque Satanás está involucrado en el asunto. Y la razón por la cual esto se hace posible o se vuelve patente es simplemente por nuestra falta de conocimiento de los hechos y falta de conocimiento de la verdad. Y por eso Jesús dijo que permanezcamos en su palabra y que si permanecemos en ella y moramos en ella y habitamos en ella, entonces en el proceso del tiempo íbamos a llegar a adquirir el conocimiento pleno de la verdad. Y la verdad nos haría completamente libres de las mentiras del enemigo. Ahora, Oseas no nos dice aquí que el pueblo de Dios pereció por falta de poder. No dice que fue destruido porque le faltó poder. Dice que fue porque le faltó conocimiento. En otras palabras, si tú ignoras aquello a lo cual debes resistir e ignoras cómo resistirlo, entonces Satanás tomará ventaja de dicha ignorancia. Porque si tú ignoras que el diablo es un enemigo vencido y que en el nombre de Jesús tienes autoridad sobre él para resistirlo y para pararlo en seco en sus maquinaciones, entonces él sacará partido del asunto, te engañará, se aprovechará de ti y te dañará. Cuando Jesús dijo que nos había dado autoridad para pisar, para pisotear sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y que nada nos dañaría, implícitamente estaba diciendo que esto sería así si nosotros cumplíamos la condición de utilizar dicha autoridad o dicha potestad. El diablo también engaña a mucha gente, haciéndole creer que su enfermedad, escasez y opresión vienen de Dios. Recuerden que el diablo es el padre de toda mentira. Y él les hace creer que estas cosas son la voluntad de Dios para sus vidas. El diablo los engaña, les hace pensar que si algo malo les está ocurriendo, entonces esa debe ser la voluntad de Dios para sus vidas. Otra vez, la base de su éxito es nuestro desconocimiento de la voluntad y el carácter de Dios. Cada día ocurren en nuestro mundo muchísimas cosas terribles y muy malas que no vienen de Dios, que no son parte de la perfecta voluntad de Dios. Y si tú no sabes resistir activamente la maldad, entonces esta te alcanzará y serás dañado. Por eso nosotros necesitamos ser personas sobrias. Necesitamos estar alertas y bien informados acerca de cuál es y cuál no es la obra y voluntad de Dios y cuál es la obra y la voluntad del diablo. Y si tú ignoras tu posición en Cristo, que tienes un pacto con Dios, y si tú desconoces tus derechos y privilegios por estar en Cristo, entonces el diablo aprovechará tu ignorancia y obtendrá ventaja sobre ti. Cuando la Biblia nos dice que no le demos lugar al diablo, significa que no le demos terreno, no le demos ventaja alguna para que se aproveche de nosotros. Porque la falta de conocimiento de los beneficios del Nuevo Testamento nos coloca a nosotros en una posición desventajosa y al mismo tiempo nos hace vulnerables ante los ataques del enemigo. Por eso, si tú eres totalmente ignorante acerca de lo que te pertenece en Cristo, seguirás padeciendo innecesariamente.
Pero Dios quiere que tú camines en todo aquello que Cristo obtuvo para ti. Pero si lo ignoras, si permaneces en ignorancia y no haces nada para salir de tu desconocimiento, entonces nunca te apropiarás de ello. Así te pertenezca legalmente. Entendamos algo, hermanos. Te hablo a ti, cuerpo de Cristo. Hablo a la iglesia en general. Estas cosas nunca vienen a nosotros de manera automática. Pensar esto, creer esto es una utopía. Despierta a la realidad. Tú tienes que averiguar estas cosas en la Biblia. Tú tienes que apropiarte de ellas mediante la fe de manera intencional si queremos recibir sus beneficios. Y otra cosa que muchos ignoran, aparte de que el diablo ya fue derrotado, es que nosotros no tenemos que luchar contra él, porque ese no es nuestro trabajo. Es más, no hay razón por la cual pelear contra un enemigo derrotado. Escúchame bien, hermano. Revisa bien las epístolas y vas a descubrir que la única batalla, sí, dije la única pelea, la única batalla a la cual la palabra de Dios llama al creyente en Cristo a pelear es la buena batalla de la fe. Y si tú estás metido en cualquier otro tipo de lucha o de pelea, entonces estás en desobediencia y te lo digo, vas a ser dañado y estás perdiendo el tiempo. Es cierto, el diablo ya fue derrotado. Lo que tenemos que hacer no es vencerlo, sino pararnos firmes en la verdad que conocemos y resistirlo. Porque vencerlo y resistirlo son dos cosas diferentes. La parte de Jesús fue vencerlo. La parte del creyente es resistirlo. Miren, las epístolas nos mandan a nosotros resistir al diablo, no pelear contra él, ni tratar de conseguir la victoria sobre él, ni derrotarlo. Apocalipsis ya nos dice, nos comunica, que nosotros los creyentes, los redimidos, ya hemos vencido al diablo por medio de la sangre del Cordero y mediante la palabra de nuestro testimonio o mediante nuestra confesión. Es más, ni siquiera tenemos que pelear contra el diablo para resistirlo. Son dos cosas completamente diferentes. Para ilustrarles esto, y miren cómo el Señor Jesús le enseñó esta lección a un hermano. El Espíritu Santo dirigió a un creyente hacia cierto lugar. En este lugar había muchísima gente y había varias personas sentadas. Era un centro público. Entonces, conforme ese hombre ingresó a ese establecimiento y empezó a caminar, el Espíritu Santo le dijo: acércate a esa persona. Era una persona que estaba sentada en una silla y la verdad es que el tipo era un tipo que lucía como un hombre malo, malvado. O sea, su aspecto no era nada agradable y tenía unos brazos muy gruesos y estaba lleno de tatuajes, ¿no? Es más, su mismo peinado y el aspecto de su rostro comunicaban algo que no era muy agradable que digamos. No era algo que te comunicase a ti bondad, ¿ok? Entonces, cuando este creyente pasó a su costado, este hombre lo miró con odio y le dijo: te voy a matar. Se lo dijo con odio. Te voy a matar. Recuerden que todo esto está dentro de un contexto de una lección que el Señor quería enseñarle a este cristiano. Este hombre lo miraba y le decía fijamente: te voy a matar. Y luego el Espíritu Santo le dijo: no lo temas, no temas. Ese hombre es paralítico. Lo único que puede mover son sus labios. Lo único que tiene son amenazas. Él no tiene ningún poder sobre ti. Lo único que podría explotar para sacar ventaja de ti es tu falta de conocimiento acerca de que él está paralizado, ¿no? Y el temor. Y él aprendió una lección. Otra vez, catargeo. Satanás está paralizado, anulado. Entonces nosotros no tenemos que pelear contra él. Simplemente le hacemos saber que debido a que su derrota ya tomó lugar, nosotros no tenemos por qué someternos a él ni cederle ni un milímetro de terreno en nuestras vidas, pues conocemos nuestra herencia en Cristo. Así que cuando estamos operando a través del proceso de la fe que hemos estado describiendo,
definitivamente Satanás vendrá con sus mentiras para interrumpir dicho proceso e impedir que tú recibas aquello por lo cual has creído. Y miren, el diablo mismo hizo esto con Jesús. Él vino a tentarlo con sus mentiras, sugerencias y falsas promesas. Ahora, entendamos la dinámica de la tentación. Entendamos qué hay detrás de lo que ocurre cuando el diablo viene. Como ya hemos dicho anteriormente, todo empieza con la palabra de Dios. Todo inicia con una palabra de Dios. Veamos el escenario previo que sentó las bases para la tentación posterior. Veamos qué ocurrió primero antes de la tentación en el desierto. Mateo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, luego subió del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Debió haber sido esto, ¿no? Ahí estaba Juan el Bautista viendo todo lo que estaba ocurriendo. La Trinidad se manifestó, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando eso ocurrió, se dice que Jesús tenía 30 años de edad. Todo el tiempo previo a este incidente había estado viviendo por la fe. Probablemente nunca antes había escuchado la voz del Padre de manera audible, como en este día. Pero cuando fue bautizado en agua y él obedeció el plan de Dios, entonces él fue confirmado directamente y abierta y públicamente por el Padre. Es decir, Dios le habló desde el cielo con una voz audible, no solamente audible para Jesús, sino para aquellos que también estaban presentes. Debemos saber que Jesús, desde que fue un niño, fue creciendo en sabiduría. Y cuando él leía las Escrituras, le fue revelado quién él era realmente. Es decir, él se vio a sí mismo en el espejo de la palabra de Dios. Entonces, él fue creciendo en esa conciencia. Jesús como hombre tenía que aprender esas cosas. Pero ahora vemos la confirmación pública de esto de parte de Dios, el Padre, cuando Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Ahora, eso da fin al capítulo 3 de Mateo. El siguiente versículo es el primero del capítulo 4. Vamos a Mateo 4, los 3 primeros versículos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, esto es interesante, podemos aprender acá que el tentador siempre viene. Y cuando viene, nunca viene con la boca cerrada. Tenemos que entender la dinámica de la tentación. Tenemos que entender cómo es que opera nuestro enemigo, cuáles son las municiones que él utiliza. Así que esos proyectiles de mentira están cargados de ese tipo de material explosivo que pueden dañarte si tú desconoces la verdad. Pero Jesús conocía la verdad. Ahora vamos a ver lo que el diablo le dijo. Vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios. Ahora acuérdense lo que el Padre había declarado públicamente. Tú eres mi Hijo amado. Si eres hijo de Dios, demuéstralo pues, ¿no? Es más, el diablo no le dijo a Jesús: haz que estas piedras se conviertan en pan. Le dijo: di. Porque estaba apelando a la parte de la deidad de Jesús para que utilizase su poder como Dios cuando Jesús estaba acá en la tierra como hombre y él estaba a punto de empezar una misión para redimirnos a nosotros. Entonces aquí tenemos a Satanás, y miren bien esto, tratando de interrumpir un proceso. Porque como ya hemos leído, Dios había declarado públicamente: este es mi Hijo amado, y como tal, Jesús tenía una misión que cumplir. Él haría grandes cosas, grandes obras en su ministerio, pero justo antes del inicio de este proceso viene el diablo para mentirle y así poder interrumpir el proceso. Pero tengo buenas noticias para ti. Jesús sabía cómo pelear la buena batalla de la fe. Así que Jesús no le dijo al diablo: te derroto ahora mismo, diablo. Porque él sabía que lo derrotaría luego en la obra de la redención.
Él simplemente le citó la palabra de Dios 3 veces con una tremenda eficacia y Satanás huyó. El diablo lo dejó. Jesús entendía cómo resistir al diablo. Y Él lo hizo para mostrarnos, para enseñarnos a nosotros cómo tratar con Él. Entonces tú y yo necesitamos citarle la palabra de manera específica. Hermano, molestarte con el diablo no te va a ayudar en lo absoluto. Insultar al diablo no conseguirás nada tampoco. Tu hígado no tiene poder sobre el enemigo. Desear que el diablo se vaya tampoco obtendrá resultados. Pensar que él no está allí, mucho menos. Lánzale la palabra en la cara como si fuese ácido. Porque la única manera de tratar con él y resistirlo es declarar la palabra escrita de Dios. Es así como tú lo resistes. Habíamos visto cómo Dios había confirmado con una voz audible quién era Jesús. Y esta fue la palabra de Dios. Entonces, y esto fue en el escenario previo a la tentación. Dios pronunció, Dios declaró su palabra sobre su Hijo, sobre Jesús. Entonces, el diablo vino, tomó dicha información y desafió dicha declaración. Es importante que entendamos lo que estaba ocurriendo. Hermanos, el ataque del diablo es siempre en contra de la palabra. Palabras, palabras, palabras en contra de la palabra. Satanás vino para robar la confianza de Jesús en el Padre y en su palabra, en lo que el Padre había dicho. Y el diablo siempre trata de cuestionar y negar la palabra que Dios ha declarado acerca de nosotros. Y él utilizó la misma estrategia en el huerto en contra de Adán y Eva. Él cuestionó y negó la palabra de Dios. Con que Dios les ha dicho, y luego la negó diciendo, no morirán. Y él puso en tela de juicio la bondad de Dios delante de ellos. Sabe Dios que el día que ustedes coman de este fruto, ustedes van a ser como Él. Entonces él estaba tratando de menoscabar, de robar la confianza de ellos en Dios y lo logró lamentablemente. Ahora, vamos a Hebreos, el capítulo 10. Voy a leer los versículos 35 y 36. Y miren lo que Dios nos aconseja a nosotros que hemos sido llamados a vivir por fe y a pelear la buena batalla de la fe. En el libro de Hebreos se nos llama a la vida de fe. No desechen, otras traducciones dicen no pierdan, no suelten, pues su confianza, la cual tiene una gran recompensa. Porque les es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan lo prometido. La mejor forma de ilustrar el proceso de la fe es mediante lo que hace un vaquero cuando quiere atrapar un novillo. Él agarra una cuerda, le hace un lazo y lanza la cuerda para atraparlo, para enlazarlo. Y una vez que lo enlaza, lo tiene al novillo, pero no lo tiene en sus manos. Porque lo único que tiene en sus manos es la cuerda, pero es la cuerda la que tiene al novillo. Pero para que él pueda tenerlo plenamente, él debe jalar la cuerda una y otra vez hasta poder derribar al novillo y sujetarlo con sus propias manos. Miren, al principio del proceso, él lo tiene solamente mediante la cuerda. Y si él suelta la cuerda, pierde también lo que está en el otro extremo. Pero si sostiene la cuerda, se aferra a ella y la sigue jalando, entonces lo tendrá finalmente en sus propias manos. Así que el proceso de la fe opera exactamente de la misma manera. Tú tienes las cosas por la cuerda de la fe. Y si tú no sueltas tu fe o tu confianza, como se nos dice aquí en este versículo, si tú no sueltas la cuerda y aplicas perseverancia y sigues jalándola, entonces atraerás a ti aquello que aún no está aquí.
Y eso es lo que hace la buena batalla de la fe. Después de que tú hayas hecho la voluntad de Dios, esto es, después de que tú hayas peleado la buena batalla de la fe, recibirás la promesa. Lo que tú digas te será hecho. Porque la promesa está al otro lado de la cuerda. Pero muchos la sueltan porque no ven ni sienten la respuesta de inmediato. No entienden que el resultado se manifiesta solamente al final del proceso. Y esa es la lección de fe que Dios quiere que nosotros aprendamos. No soltemos la cuerda de la fe. No soltemos nuestra confianza en la palabra de Dios. Debemos saber entonces que Satanás hará todo lo que está a su alcance para lograr que te rindas antes que se manifieste tu esperanza. Pero si tú lo resistes firme en la fe, y si tú te aferras fielmente al proceso de la fe y te mantienes firme en ella hasta el final, por eso se nos habla acá de perseverancia, no importa lo que el diablo haga, todo ello será totalmente inútil, ineficaz e inoperativo contra ti. Porque en ese sentido es que el diablo ha sido paralizado. Porque su derrota volverá a evidenciarse una vez más. Tú no has sido llamado a conseguir o obtener la derrota del diablo. Tú has sido llamado simplemente a confirmarla. Entonces, para que nosotros podamos comprender la naturaleza de la buena batalla de la fe, tenemos que volver otra vez, tenemos que regresar nuevamente a nuestro texto central. Primera de Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe. Y miren la siguiente frase. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y confesaste la buena confesión delante de muchos testigos. Y aquí hay otro aspecto importante que es parte de pelear la buena batalla de la fe. Necesitamos también entender qué significa eso de echar mano de la vida eterna. Y vuelvo a repetir que pelear la buena batalla de la fe no es pelear para derrotar al diablo, porque él ya fue completamente derrotado por nuestro glorioso Señor Jesucristo. Sin embargo, Satanás aún sigue operando. ¿Y cómo es esto? Si fue derrotado, fue vencido, si fue reducido a la nada, a la inactividad, a la inefectividad. Satanás sigue operando, pero sin poder. Y ya que Jesús lo desarmó y paralizó, entonces él tiene que recurrir al engaño, aprovechándose de nuestra ignorancia. Como ya hemos dicho, él usa la ignorancia del pueblo de Dios para ponerlo nuevamente en esclavitud. Y esto trae como resultado el sufrimiento innecesario de los cristianos. Por eso, para que no seamos destruidos por nuestra falta de conocimiento, es necesario que nos volvamos totalmente conscientes de todo lo que nos pertenece en nuestro pacto con Dios. Y cuando la Escritura nos dice que peleemos la buena batalla de la fe y que echemos mano de la vida eterna, eso no significa que tenemos que luchar para ser salvos. Porque hay algunas personas legalistas que han malinterpretado esto, pues su salvación está basada en su desempeño personal, en su performance y en sus propias buenas obras. Y esa es la manera en la cual ellos piensan y creen acerca de su salvación. Y obran para tratar de ganársela. Pero las cosas no son así. La salvación es un regalo gratuito de parte de Dios a todo aquel que cree en el Hijo y lo recibe. Y esta salvación nos viene a nosotros por medio de la fe. Sin embargo, ya que ella viene por medio de la fe, para obtener todos los beneficios de ella, para recibir todo lo que nos pertenece en Cristo, vamos a tener que echar mano de ella y de todo lo que ella abarca mediante el proceso de la fe, el cual, como ya hemos dicho, incluye una pelea. Quiero explicarles algo acerca de la vida eterna. Nuestra salvación no estará completa hasta que recibamos nuestro futuro cuerpo resucitado y glorificado. Si un cristiano muere físicamente y se va al cielo en espíritu y alma, su salvación todavía no está completa. Será completada cuando su cuerpo físico sea resucitado, inmortal e incorruptible. Porque la salvación de Dios, la salvación que Jesús obtuvo para nosotros es total,
es integral y abarca nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo y mucho más. Gracias a Dios que aquel día de la glorificación se acerca y ese día dará cumplimiento a la totalidad del proceso de la salvación. Así que puede que tú seas salvo, pero eso no significa que estés disfrutando de la salvación en todos sus aspectos. Y un aspecto es justamente la glorificación de nuestro cuerpo. Por eso, aquí se nos dice que echemos mano de la vida eterna con todo lo que ella incluye, con todos sus aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con nuestro tiempo aquí en la tierra. Así que la vida eterna, la vida abundante, es el elemento esencial de la salvación. Jesús vino para salvarnos y para impartirnos vida en abundancia. Otra vez, la vida que Jesús vino a traernos es vida y vida en abundancia. Así que si vamos a echar mano de ella, entonces esto significa que debemos abrazar completamente cada cosa, cada elemento que dicha vida abundante contiene y que Dios quiere que disfrutemos. Ahora, entendamos lo que Dios nos está llamando a hacer. Cuando leemos esa frase, hecha mano, ¿no? La frase hecha mano viene del término griego epilabou y significa asirse intensamente de, aferrarse fuertemente a. Implica hacer algo con un propósito especial. En este caso, apropiarse de todos los beneficios y responsabilidades involucradas en la posesión de la vida eterna. Así que hay mucha gente que ha recibido a Cristo, lo ha abrazado como su Salvador, pero la única cosa que piensan que tienen en Él es simplemente el perdón de sus pecados. Y eso es algo bastante popular en el mundo cristiano. Y es muy triste, hermanos, escuchar cómo muchos cristianos aún siguen diciendo: soy un simple pecador salvo por gracia. Bueno, la verdad es que no lo eres. Tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. No menosprecies la obra de Cristo en ti al regenerarte, recrearte y hacerte renacer en el Espíritu. Tú eres santo, eres justo, no eres un pecador. Ya no estás bajo el poder del pecado, eres libre del pecado, has muerto al pecado y el pecado no tiene más dominio sobre ti. Y uno de estos días, alguno de esos cristianos que creen así, se va a morir y va a ir al cielo y recién allí se va a dar cuenta, que no era solamente un pecador salvo por gracia. Es cierto que fuimos pecadores, pero ya no lo somos. Porque Él quitó el pecado y la muerte de nosotros y puso su vida y su espíritu en nosotros. Así que, ¿de qué nos estamos alimentando? Tenemos que alimentarnos de las cartas escritas y dirigidas a nosotros. Nosotros somos la audiencia a la cual las epístolas se dirigen. Tenemos que nutrir nuestro espíritu con las tremendas verdades eternas que nos son comunicadas en las epístolas. Las epístolas del Nuevo Testamento nos dicen una y otra vez que el poder de resurrección de Cristo está en nosotros. Ya hemos nacido de nuevo y ese poder está en cada uno ahora. Y lo que tenemos que hacer es reconocerlo. Primero es la ley de reconocimiento y luego la ley del uso. Tenemos que reconocerlo y activarlo mediante nuestra fe. Ahora, hablando acerca de la parte final de nuestra salvación, la que tiene que ver con nuestro cuerpo físico, un día, en un futuro muy cercano, la señal será dada desde el cielo y nosotros seremos levantados con poder. Ahora, ¿de dónde creen que vendrá ese poder? ¿De lo alto? No. Vendrá del Espíritu Santo que mora en nosotros. Miren lo que dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Muy pronto, dicho poder será activado y tú y yo seremos resucitados incorruptibles. Y Dios no tendrá que enviar su poder desde el cielo para esta gloriosa operación. Ese poder ya está en ti, simplemente esperando el tiempo y la señal para que se active lo que ya está en ti por su espíritu en tu interior. Su poder está en nosotros.
Sigamos hablando de la vida eterna. Este concepto de que hay múltiples beneficios en el pacto de Dios se puede ilustrar en el Salmo 103. El Salmo 103, los 6 primeros versículos nos dicen lo siguiente. Bendice, oh alma mía, al Señor. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Hay múltiples y aquí está a punto de enumerarlos. Número 1, Él es quien perdona todas sus iniquidades. Aquí está hablando acerca de perdón. Número 2, el que sana todas tus dolencias, sanidad. 3, el que rescata del hoyo tu vida, liberación. Luego, el que te corona de favores y misericordia, acá tienes el favor de Dios. Luego dice, el que sacia con bien tus anhelos, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Así que existen muchísimos beneficios que nos pertenecen debido a que estamos en Cristo, pero muchos cristianos los ignoran. Y debido a que los ignoran, nunca se apropian de ellos. Nunca los consideran, nunca los desean, nunca los anhelan, nunca se visualizan a sí mismos disfrutando estas cosas. Nunca se extienden en fe hacia Dios para sustanciar tal esperanza y para poder recibirlos y experimentarlos en sus vidas. Miren, si estas cosas se manifestaran automáticamente sin ningún esfuerzo de nuestra parte, David nunca habría escrito, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque si dichos beneficios te cayeran del cielo automáticamente, nunca te olvidarías de ellos. Pero David escribió esto debido a que somos propensos a olvidarlos porque no siempre nos apropiamos de ellos. Nuestra tendencia natural es ser negligentes en poseer la tierra de las bendiciones de Dios. Es por eso que es tan importante que no ignoremos todo aquello que nos pertenece en el pacto. Hemos sido llamados a un pacto con Dios, el cual Él empezó en su relación con Abraham y nosotros que estamos en Cristo formamos parte de dicho pacto. Ahora, hay en el Nuevo Testamento una excelente historia que ilustra lo que estamos diciendo. Vamos a Lucas 13, los versículos del 10 al 17. Jesús enseñaba en una de las sinagogas en el sábado. Y aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad desde hacía 18 años y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Aquí claramente se identifica la causa directa detrás de la enfermedad de esta mujer. Era un demonio, era un espíritu de enfermedad. Versículo 12. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, miren, Dios opera por su palabra. Jesús opera por la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a operar también por la palabra. Jesús le dijo, frente a ese problema, le habló la solución. Mujer, quedas libre. Originalmente dice, quedas suelta, desatada de tu enfermedad. Así que puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Y respondiendo el principal de la sinagoga, enojado o indignado de que Jesús hubiera sanado en sábado, decía a la gente, 6 días hay en la semana en los cuales se debe trabajar. Vengan pues en estos días y sean sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió diciendo, hipócrita, ¿no desata cada uno de ustedes en sábado a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y esa es una frase muy importante, siendo hija de Abraham, a quien Satanás había atado, o Satanás ha tenido atada por 18 años, ¿no debía ser librada de esta atadura en el día sábado? Cuando él decía estas cosas, todos sus adversarios se avergonzaban y todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas que él hacía. ¡Wow! Esta historia definitivamente es fascinante. Y hay algo que quiero que vean aquí. Toda redención tiene 2 lados o aspectos. Está el lado o aspecto legal y está el lado o aspecto vital. Legalmente hablando, esta mujer no debió estar atada por ese espíritu de enfermedad. ¿Por qué?
porque ella tenía una posición de libertad en el pacto. Sin embargo, estaba atada. Vitalmente hablando, seguía estando atada. Y la razón por la cual ella estaba y permanecía bajo dicha condición de atadura es que desconocía sus privilegios en el pacto. Nadie se lo había dicho, nadie se lo había enseñado. Ella nunca había recibido lo que yo llamo revelación redentiva. Y si esto hubiera sido enseñado, esto hubiera salido directamente de la boca del principal de la sinagoga, pero eso nunca ocurrió. Porque ese hombre nunca le enseñó a la gente de su sinagoga los beneficios del pacto abrahámico. Nunca le enseñó al pueblo acerca de la bendición de Abraham. Y cuando llegó Jesús y afirmó los beneficios que le pertenecían a esta hija de Abraham, ese hombre se enojó y se indignó en vez de gozarse y alegrarse porque ella había sido desatada y sanada. Y cuando leemos su reacción y las palabras que él habló, nos damos cuenta que ese hombre mismo era ignorante del pacto que Dios había hecho con Abraham y estaba totalmente cegado por una religión completamente legalista e improductiva. Y eso es duro, porque es triste ver que aún en el cuerpo de Cristo hay gente así. Estas personas se oponen abiertamente a las cosas que yo les estoy enseñando hoy a ustedes. Y se enojan y se indignan cuando uno enseña acerca de las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, son las que Él ha preparado para nosotros. Y básicamente lo que ellos quieren que tú pienses y creas, que lo único que tienes por ser cristiano es el perdón de tus pecados y que un día morirás e irás al cielo y nada más. No quieren que disfrutemos plenamente de nuestra salvación. Otra vez, lo vuelvo a recalcar, la salvación que Jesús obtuvo para nosotros y le costó mucho, es total, es integral y abarca cada aspecto de nuestra vida aquí en la tierra y luego en la eternidad. Pero esas personas, al oírnos predicar acerca de los múltiples beneficios de Dios para con nosotros, se burlan de nosotros y nos acusan de predicar el evangelio de prosperidad y el evangelio de sanidad. Y miren, definitivamente el evangelio es un evangelio de sanidad, porque Jesús llevó nuestras enfermedades, tomó nuestros dolores. El evangelio significa buena noticia. Y también es un evangelio de provisión, porque Él suple todas nuestras necesidades. Y eso no significa que cada uno de nosotros va a llegar a ser un millonario, pero la Escritura es muy clara. Al pacto de Dios con su pueblo, en el capítulo 10 del libro de Deuteronomio se llama pacto de prosperidad. Y Dios le dijo a Josué que si él meditaba la palabra de Dios, él iba a hacer prosperar su camino. Entonces, si la prosperidad no fuese la voluntad de Dios, entonces, ¿por qué nos ha dado a nosotros las claves para que las apliquemos y prosperemos? O sea, Dios quiere suplir todas nuestras necesidades. Dios quiere que tú vivas una vida bendecida y Él quiere que tú vivas libre, que seas libre de toda atadura financiera. Así que Dios quiere que seas bendecido vitalmente con la bendición de Abraham. Y tú puedes leer acerca de la bendición de Abraham y de todo lo que ella involucra en los 14 primeros versículos de Deuteronomio 28. Y esta bendición nos fue dada por Dios para que las disfrutemos. Es más, en el mismo capítulo de nuestro texto central de 1 Timoteo 6:12, 5 versículos más adelante, 1 Timoteo 6:17, se nos dice que Dios nos da a nosotros todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahora, vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 29. Miren esa tremenda afirmación. Ya que son de Cristo, ciertamente, sin ningún lugar a dudas, ustedes son descendencia, linaje, prole o simiente de Abraham, herederos, conforme a la promesa. Ahora, volviendo a la historia de esta mujer que Cristo hizo libre, vemos aquí que Jesús atribuyó su total recuperación, nada más ni nada menos, al pacto abrahámico. Legalmente hablando, ella era hija de Abraham, estaba bajo el pacto y la liberación de sus enemigos le pertenecía. Pero vitalmente hablando,
estaba atada. Pero Jesús vino y reforzó y confirmó los términos del pacto e hizo que esta mujer pasase de lo legal a lo vital. Y esto es justamente de lo que trata el asunto de la buena batalla de la fe. Cuando tú y yo peleamos la buena batalla de la fe, confirmamos y reforzamos vitalmente aquello que nos pertenece legalmente. Porque tú no puedes ir por ahí y tomar cualquier cosa que no te pertenece legalmente. Eso está fuera de tu jurisdicción y de tu propiedad. Tú solamente puedes ir vitalmente tras aquello que legalmente te pertenece. Así que la naturaleza de nuestro pacto con Dios es tal que tú puedes levantarte y apropiarte de todo aquello que está legalmente estipulado allí. Y debido a que es un testamento, es tu herencia legal. Tú eres un heredero. Así que tú y yo somos herederos de la salvación total. Tú y yo somos herederos de la bendición, de la promesa y de la salvación integral. Ahora, cuando nosotros tomamos la decisión, cuando nos proponemos de echar mano de dichos beneficios, entonces es allí que vamos a encontrar oposición. No solamente, como ya hemos visto, de parte del diablo mismo, sino también de la gente religiosa. Y es triste decir esto, pero no todos se van a alegrar si tú vives una vida bendecida, abundante y en victoria. Algunos van a protestar, te van a criticar, sobre todo la gente religiosa, y otros te tendrán envidia. Da pena ver que les falta revelación redentiva. Ignoran la salvación total y por eso son incapaces de pelear la buena batalla de la fe para echar mano de los múltiples beneficios que son parte de la vida en abundancia que Jesús trajo para que podamos disfrutar. Tú y yo tenemos la tremenda responsabilidad de escudriñar la palabra, de mirar cuidadosamente todo lo que está estipulado en nuestro testamento, todo lo que conforma nuestra herencia en Cristo. Hermano, te lo ruego, no seas un ignorante de todo lo que te pertenece en Él. Reclama vitalmente lo que te pertenece legalmente. Ubícate, ponte a pensar, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué te gustaría recibir de Dios? Sanidad física, la sanidad ya fue provista. Entonces, echa mano de la sanidad que es parte de la vida eterna. ¿Quieres experimentar la abundancia de Dios? Entonces, echa mano de la abundante provisión de parte de Dios. De modo que estés abundantemente suplido y completamente provisto. ¿Deseas experimentar la paz de Dios? Echa mano de la paz de Dios. Y el príncipe de paz tiene paz como río para ti. Cuando tú empiezas a hacer esto, estarás dando inicio al proceso de la fe. Pero te advierto, vendrá oposición y tendrás que responder al llamado de Dios de pelear la buena batalla de la fe. Pero no te preocupes. Dios ya se ha encargado de darte a ti una buena noticia. Cuando Él nos llamó a pelear la batalla de la fe, no solamente dijo meramente la batalla de la fe, Él dijo la buena batalla de la fe. ¿Y por qué la llama una buena batalla de la fe? Porque tú y yo ganamos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Porque por medio de Cristo tú nos llevas en triunfo siempre y en todo lugar. Tú nos has diseñado para vivir por tu palabra, para operar por tu palabra, para vivir en fe y ser cabeza y no cola, estar encima y no debajo, vivir y disfrutar una vida abundante, reinar en vida como reyes por Jesucristo. La simiente de Dios está en nosotros y por eso podemos caminar en lo sobrenatural y en lo milagroso. Te damos gracias, Padre. No hay nada más milagroso que tu palabra y tu espíritu en nosotros. Te agradecemos por todo lo bueno que está en nosotros por causa de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Ahora, si tú has escuchado este mensaje por primera vez y aún no tienes una relación personal con el Señor Jesucristo, Dios te llama a ti, acércate a Él. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y en Él, como espíritu vivificante, vas a poder experimentar la regeneración, el nuevo nacimiento. Así que si tú quieres tener una relación con Dios,
y recibir el regalo de la vida eterna, allí donde estás, cierra tus ojos, inclina tu rostro y haz esta oración conmigo en voz alta de todo corazón. Dios del cielo, reconozco que he pecado contra ti. No quiero estar más en el reino y familia del diablo ni de las tinieblas. Jesús, recurro a ti. Te confieso como mi Señor. Te acepto como mi Salvador. Y creo que el Padre te resucitó. Y por eso ahora recibo, por la fe en ti, el perdón de mis pecados y la vida eterna. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.